And Marion, if you start talking right when we launch, that would be great. So people Great. And you will give get me your you give me Mhm. sign if we launch? Yes, I'm gonna actually mute myself now and go ahead and launch. Okay, thank you. Perfect. Okay, welcome today. Thank you for joining. Bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy en este webinario. Pueden, por favor, si quieren, presentarse en el chat. Recuérdense que deben de escoger a todos, everyone, para que todos vean su mensaje, su nombre, dónde trabajan, en qué país se encuentran. Mi nombre es Marianne Beckermans. Estoy en el grupo de trabajo y estoy afiliada con diferentes asociaciones y he estado estudiando el desarrollo en la niñez por 3 décadas, tanto trabajando con familias biológicas, con familias sustitutas. Este webinario está organizado para el grupo de impacto para poder trabajar en la plataforma. Tenemos 3 invitados muy especiales a quienes voy a presentar en un minuto, pero primero algunos elementos de administrativo. Esta sesión está siendo grabada. Eso nos ayuda para después enviárselos para que los puedan volver a ver. Los participantes no pueden hablar durante la participación o durante el diálogo, pero sí pueden utilizar la función de chat para preguntas y también votar por las preguntas de otros participantes para que aquellas preguntas que sean más aplaudidas podamos atenderlas. Vamos a empezar con la presentación del proyecto del BIP, que es el proyecto de la intervención temprana en Bucarest, y también el proyecto de Brasil. Chuck Nelson, Nathan Fox y Charlie Simach van a presentar durante 10 minutos y luego tendremos preguntas y respuestas. Debido al tamaño de los participantes hoy, vamos a hacerlo a través del chat, las preguntas a través del QIA, sus comentarios a través del chat. Los 3 han recibido premios. Chuck Nelson la semana pasada recibió un premio que por su contribución científica al desarrollo de la niñez. El trabajo que cada uno de los 3 han hecho en sus propios campos y empezó hace más o menos 20 años en un proyecto de el cuidado en familias sustitutas que no existía en esa época en Rumania. Y el estudio es único y es el único que permite conclusiones de los efectos porque debió a que se hizo un estudio a aquellos que se quedaron en cuidado residencial y aquellos que se fueron a familia sustituta. Se documenta todo el proyecto, pero no es el final del proyecto porque aún está en estudio. Empezaron un nuevo estudio en Brasil que es un poco diferente y van a escuchar un poco más sobre este proyecto. Además de ser investigadores con mucha experiencia, estos 3 hombres son buenos amigos y se debe de ser buenos amigos para poder sobrevivir a todos estos estudios. Sin más, le doy el micrófono al primero, que es Chuck Nelson. Chuck, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Voy a sacar mis diapositivas. Muy bien. ¿Ven mis diapositivas? Muy bien. Si alguien me confirma. Muy bien. Quiero dar
un poco de antecedentes sobre el proyecto de Bucarest a Brasil y cuáles fueron los hallazgos que encontró Charlie y hemos estado observando en Brasil. Así es que déjenme empezar con los riesgos de la crianza en instituciones y los beneficios de la crianza en familias. Diseñamos el estudio en el año 2000 y queríamos revisar los efectos de la institución, el desarrollo de la niñez y segundo, poder ver si estos efectos se podían disminuir a través de familias sustitutas. Y el tercero era mejorar el bienestar de la niñez en Rumanía para establecer el cuidado por medio de familias sustitutas como una alternativa de la institución. Se conocen los números de niñez en cuidado institucional. Sabemos que muchos niños han sido colocados en institución debido al COVID. Uno es que la niñez en instituciones están expuestos a lo mismo, a la misma hora, una y otra vez. El cuidado no es individual, es un cuidado de grupo, así es que pueden ser varios cuidadores y van cambiando día a día. Muchas veces hay mucha limitante en conocimiento, en el lenguaje, los niños lloran, nadie les pone atención y lo pueden ir viendo conforme los niñas van creciendo. Hay muchos cuidadores, realmente no se invierte en ellos y hay muchos niños en comparación con la cantidad de cuidadores. Y luego hay turnos, está el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. Sabemos que por 100 años, que aquellos niñas que están en institución están en un riesgo muy alto de tener problemas cognitivos, sociales y de comportamiento. Esas relaciones sociales, teniendo problemas de comportamiento, hiperactividad, déficits en el nivel de inteligencia, funciones, el síndrome que se parece al autismo y luego el que pare el crecimiento. ¿Por qué hacemos esto? Primero, al llegar al año 2000, habían miles de niños, niñas viviendo en orfelinatos, muchos abandonados. Y para darnos la oportunidad de estudiar la importancia de las experiencias tempranas en los niños, niñas y las experiencias cuando acaban de nacer los niños y nos invitaron al país por medio del ministro para hacer este estudio para que esos estudios científicos pudieran desarrollar nuevas políticas para los niños abandonados. Cuando empezamos, el país creía, los legisladores creían que lo mejor era colocarlos en una institución. Entonces, la institución era la respuesta al abandono de la niñez. Entonces, nosotros queríamos hacer el estudio de cuidado residencial versus familia sustituta para poder ver Diana Johnson, pediatra, él y una enfermera hicieron un tamizaje de 180 niños, niñas de un examen neurológico para ver si habían problemas biológicos y más de 180 niños se consideraron ser saludables sin problemas genéticos. Hicimos una evaluación de línea base durante 31 meses y seguido
de esta evaluación, la mitad de los niños que continuaron en institución y la otra mitad fueron colocados en familias sustitutas. Y también tuvimos la muestra de 72 niños, niñas que nunca habían estado en una institución, que eran de la edad y el género de los niños en el estudio. Aquellos niños teníamos entonces 172 en ninguna institución, 136 en institución. Vimos en estos estudios de 9, 18, 30 y 42 meses, luego a los 8 años, 12 años, 16, y con el tiempo estamos viendo otra vez a estos niños cuando tienen 21, 22 años. Aquí está el diseño, tenemos el grupo institucional, tenemos a los niños nunca en institución y aquellos que están en cuidado de familia sustituto. Al principio pensábamos a quiénes íbamos a estudiar, todos veníamos de diferentes contextos y todo ese desarrollo con el desarrollo cognitivo, con el temperamento, con el funcionamiento mental, con la anatomía, hicimos muestras genéticas y vemos la psicopedagogía basado en los documentos que ya existían. Muchas consideraciones éticas. Tuvimos la autorización de autoridades locales en Bucarest, los papás, los cuidadores, y en estos estudios a la fecha donde los niños han sido adoptados de una institución, queríamos ver si se podía dar unos resultados. Esa situación de tomar decisiones aleatorias para ver cuál era la mejor intervención si no hubiéramos hecho el estudio, todos continuarían en una institución. Y hoy han ocurrido en Rumanía este cambio y en parte fue por este estudio científico. No podríamos tener este estudio y el desarrollo de la vacunación de COVID, se hace toda la intervención, no podíamos llevarlo a cabo durante el COVID. Teníamos 58 familias, paramos el estudio a todos los niños que habíamos colocado en familias sustitutas, tuvieron que regresar a la institución y además no podíamos encontrar más intervención, por decirlo así, y teníamos la política de no interferir y asumimos que las autoridades de gobierno periódicamente irían a las instituciones y volver a colocarlos con su familia biológica o con la familia sustituta. Dimos los datos en cuanto los tuvimos al gobierno y la inversión, el retorno de inversión que hicimos en el estudio, lo compartimos con la autoridad. Las familias recibían un estipendio de de acuerdo a la situación económica y se juntaban con diferentes equipos, con Charlie cada 7 días para poder ayudar a esas familias. Dimos todos los materiales, habían 24 pediatras y todas las familias tenían licencia y esto fue mucho mejor. Fue la familia sustituta mejor. Era un modelo centrado en la niñez, dependiendo de las necesidades de la niñez, eran estables. Y quiero hacer énfasis que la meta era desarrollar relaciones al poder dar un buen cuidado. Y no nos enfocábamos en la inteligencia, pero van a ver, de acuerdo al estudio, que con este cuidado
los niños pudieron ver estas mejoras. Se necesita una familia recibe a un niño que tiene dificultad, que para poder comer, ir a dormir y no estas consultas semanales eran necesarias. Y en el análisis que hemos hecho, nos hemos enfocado directamente un estándar de 1.3 para que nosotros pudiéramos hacer esos ensayos y ver básicamente lo que ha aumentado en los niños con base en los grupos que se les asignaron inicialmente. Así que déjenme explicarle. Originalmente lo que hicimos fue tomar aleatoriamente a los niños, usualmente como se decía, sobre todo para la mayoría que se absorbía dentro de un estudio. Y después entonces ya se decía que las instituciones gubernamentales eran las que tenían que tomar la decisión. Entonces, ya con todo esto, lo que se hacía era un análisis general con base en el tratamiento que se recibía al final del estudio. Entonces, aquí ya podíamos decir que, bueno, definitivamente el único análisis que teníamos era de la institución residencial y de esa forma nosotros podíamos determinar cuál era el tratamiento más adecuado y que definitivamente el resultado era que el cuidado alternativo era una de las mejores opciones. Lo que nosotros pudimos ver es que se disminuyó muchísimo los riesgos de abandono por esa potencia cerebral que se vio reducida. Por ejemplo, se vio el tema de que aumentaba también el problema de las funciones cognitivas y funcionales de la persona. Otra de las cosas fue también que se mantenía una mayor exposición de daño y definitivamente cuando nosotros nos dimos cuenta que se daba un mejor cuidado de otra forma, entonces nos dimos cuenta que los hallazgos en este nuestro proyecto se podía enfatizar también en lo que se hacía en Brasil. Bueno, ahora le doy el tiempo a Nathan. Muy bien, Nathan, por favor, ahora puedes compartir tu pantalla y este es tu tiempo. Muy bien, ya podemos verla. Muy bien, ya estaba en silencio, ahora ya activé el micrófono. Muy bien, ya me confirmaron que sí todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, bien, nuevamente, muchas gracias. Una de las cosas que es importante al estar trabajando con mis dos colegas es que definitivamente nunca hubo ningún momento durante este tiempo en el cual no estuviéramos trabajando. Y de hecho, nosotros trabajamos, ya vimos estos hallazgos en el estudio de Bucarest y nosotros definitivamente teníamos esa base bibliográfica que nosotros queríamos compartirla con ustedes. Se trata de un listado de documentos, artículos que se han publicado relacionados con este estudio. Y como Chuck mencionó, en estos momentos nosotros estamos recolectando los datos sobre las muestras y de todas las agencias que contribuyeron de 2021 a 2022. Y el propósito de estar esta mañana aquí con ustedes es presentarles un nuevo estudio, estudio en el cual nosotros tres, juntamente con otros colegas en San Pablo, Brasil, hemos estado trabajando y lanzamos. Este estudio nosotros le llamamos el impacto de la intervención en la institución temprana. Es un proyecto y permítanme contarles un poco al respecto. Muy bien. Nosotros en este proyecto nos estamos enfocando en Brasil. Y como muchos de ustedes saben, Brasil es uno de los países más grandes en Latinoamérica, en América Latina, en Sudamérica. Y el enfoque que nosotros estamos trabajando es en la ciudad de Sao Paulo. Es un lugar que tiene una gran cantidad de personas, 217 millones de personas que están viviendo en esa ciudad.
Realmente es una ciudad sumamente sorprendente, multicultural, es diversa y realmente se debe a que es un lugar donde radica mucho el tema de la inmigración. Y de forma tradicional podríamos decir que en el tema de Brasil, ellos dependen muchísimo del cuidado institucional cuando se trata de niños abandonados, de niños que están pasando por ese riesgo de protección. Entonces, ellos son rescatados de sus familias por alguna situación. Y en 1990 ellos establecieron una ley relacionada con los derechos de los niños y los adolescentes de crecer con una familia. Y durante los siguientes 20 años hubo una cercanía a estas instituciones más grandes. Y cuando nosotros empezamos este proyecto, empezamos a visitar, de hecho, Sao Paulo hace unos 5 años, entonces veíamos lo que nosotros empezábamos a conocer como ese abrigo y protección que era una especie de refugios donde se tenía unos más o menos unos 30 niños. Y en estos momentos, ahora ya se ha reducido la cantidad de niños. Cada uno de los refugios tiene solamente 15 niños. Y en esta situación de los refugios, se manejaba por edades y de hecho había unos para niños pequeños, habían otros también que eran de edades totalmente combinadas. Y por lo general, los niños los rescatan de algún lugar por maltrato, por lo general, porque han sido abandonados, sobre todo pues que hay una relación con el abuso de sustancias. De hecho, en Brasil existe una gran demanda para poder adoptar niños pequeños. Hay una lista enorme de espera con esto y esto causa ciertas complicaciones en cuanto al proceso y, por ejemplo, en el tema de si los niños pueden ser adoptados o no, lo cual ha sido un desafío para nosotros y es la razón por la que nosotros estamos trabajando en este estudio que les contamos. Y la forma en que los niños han sido ubicados en estos refugios es porque de alguna forma los agentes policiales lo definen o porque existe un consejo que lo establece. También se encuentra una de esas instituciones que ayudan, que tercerizan los servicios y que son servicios de trabajadores sociales, de psicología, que de alguna forma están involucrados para tomar la decisión del camino del niño. Y de hecho, también se encuentra un juez en un tribunal de la niñez que es el encargado de firmar la resolución para que el niño se vaya a alguno de los refugios. Y como ya mencioné anteriormente, nosotros tenemos este estudio que empezamos directamente entre Charles Nelson y yo y que de alguna forma nosotros también trabajamos con algunos otros colegas en la Universidad de Sao Paulo. También contamos con un excelente equipo de investigación. Julie Watson, de hecho, es nuestra coordinadora del proyecto aquí en Estados Unidos y también tenemos a otras 3 personas en Sao Paulo que nos está apoyando. Por ejemplo, Laura, Nara, Estela, son personas que están totalmente involucradas en la recolección de datos para este estudio. Y aquí les estoy mostrando el diseño de este estudio y les puedo contar un poco más acerca de las diferencias de este proyecto en su diseño comparándolo con el de Bucarest. Y no sé si ustedes pueden ver cómo se mueve mi cursor, pero la idea nuevamente es de que podamos tener un estudio aleatorio y al hablar de esto es importante para nosotros porque nosotros empezamos a hacer las visitas primeras en Sao Paulo y empezamos a entrevistar a algunas familias para ver si estaban dispuestos a participar en este estudio aleatorio de control para que pudiéramos tomarlos como referencia y aceptaron. Así que ahora nosotros vamos
vamos a identificar a 200 infantes entre 0 a 24 meses para que podamos incluirlos. De hecho, algunos de ellos, la mayoría, son referidos por el juzgado de la niñez y de ahí entonces 100 van a estar directamente en los refugios, mientras que los otros 100 van a estar colocados en el cuidado alternativo. Nosotros también estuvimos haciendo una comparación con otros 100 niños que ya habían estado en un cuidado infantil. Nosotros, al ver esto de las edades que estaban siendo llevados al cuidado alternativo o a la institucionalización, nosotros lo que queríamos era ver directamente con los cuidadores, ya sea los cuidadores de la familia, del cuidado alternativo, de la institución, ver cómo nosotros podíamos involucrarlos en esta intervención para que nosotros pudiéramos decir, bueno, tal vez el asunto que nosotros tenemos que hacer es una intervención de apego, porque nosotros estamos viendo que hay cierta respuesta en cuanto a la conducta por parte del niño hacia el cuidador. Y nosotros tendríamos que analizar a todos, ya sea que estuvieran en cuidado alternativo, en cuidado institucional, para que después de los 24 meses nosotros pudiéramos hacer una nueva evaluación, tanto entre los 24 como a los 33 meses. Y alguna otra cosa que tengo que mencionar y que es sumamente importante es que una de las cosas que nosotros estaremos haciendo al final de este proyecto es que vamos a trabajar en un análisis económico, esto para poder medir el costo-efecto del proyecto. Bien. Ahora, si nosotros hablamos de las áreas de dominio del desarrollo infantil que se evaluó, y de hecho ya Chuck nos habló un poquito de eso que se hizo dentro del proyecto de Bucarest, es que nosotros vamos a estar evaluando el apego, también vamos a estar evaluando la función cognitiva, el comportamiento social emocional, también vamos a evaluar el crecimiento físico, peso, talla. También vamos a estar verificando la función cerebral por medio de las pruebas EEG y también vamos a estar haciendo esos sondeos emocionales, conductuales, siempre teniendo en cuenta la calificación de los cuidadores y también vamos a verificar la competencia tanto en los niños pequeños, también siempre por parte de los cuidadores que van a estar evaluando. Y bueno, nosotros estamos tratando de manejar esa alianza directamente en Sao Paulo y estamos tomando esta iniciativa con la Asociación Santa Fe. Aquí tenemos a la directora que tanto ella juntamente con su equipo están trabajando con nosotros para poder identificar a las familias, sobre todo a los padres que están dando el cuidado alternativo. Ellos van a estar siendo nuestros aliados en cuanto a la capacitación de los padres alternativos y también para darle seguimiento a todo este cuidado familiar alternativo durante el transcurso de este proyecto. Y ahora bien, así también como el proyecto de Bucarest, nosotros también tenemos aspectos éticos, sobre todo por el tema de que tenemos una población vulnerable y que de alguna forma están recibiendo la protección de un juzgado de la niñez y de familia. Nosotros, por medio de esto, hemos decidido tener un acuerdo que se basa en las decisiones de la política para tratar de ver la proporción de riesgos, para minimizarlo, sobre todo para verificar cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos, los que se aplicaron en el estudio de Bucarest y que nosotros podríamos utilizar aquí. También cuáles son los beneficios de la intervención que estamos haciendo. Y algo sumamente importante es que los dos brazos de este ensayo clínico tanto en
el tema de cuidado alternativo, institución, todos estos van a tener un beneficio de esa intervención temprana. Y asimismo, como el proyecto de Bucarest, nosotros tenemos una política de no interferencia que nosotros tenemos que respetar a este juzgado que ya mencioné, y el equipo no se va a involucrar directamente en ninguna de sus decisiones. También vamos a trabajar aleatoriamente, que esto nos va a dar una evidencia mucho más sólida y le va a dar valor al estudio. Y de esa forma también nosotros vamos a trabajar con las revisiones de los consejos universitarios para que de esa forma, juntamente con los comités éticos, nosotros podamos contar con que estos comités realmente están dándole validez. Ya también nosotros queremos hablar acerca de las diferencias que nosotros tenemos con el proyecto de Bucarest y el que vamos a estar dando inicio en Sao Paulo. Una de las cosas que nosotros escuchamos a medida que nosotros estábamos presentando los hallazgos del proyecto de Bucarest es que tenemos condiciones en las instituciones, por ejemplo, en la situación de Rumania, en donde particularmente es difícil y que en realidad nos cuesta poner en marcha este tema en las instituciones, así como en cualquier otra parte del mundo. Así que por esa razón, Estamos en otro continente y con diferentes sistemas de protección de la niñez. Otro problema que hemos encontrado en el proyecto de Bucarest, las condiciones en las instituciones de Bucarest eran muy pobres y la respuesta a eso es sí, pero las instituciones en Brasil, especialmente en Sao Paulo, hay instituciones y hay 15 niños con mejor cuidado en relación cuidadores y niñez, pero como decimos, es una institución. En el proyecto Bucarest no teníamos ningún dato prenatal para poder ver quiénes estaban en ese proyecto, ya estaban viviendo en institución, ya habían sido abandonados, no había ningún dato prenatal. En este caso tenemos la oportunidad de tener más datos prenatales y también el historial de las circunstancias de estos niños. A diferencia de la intervención del cual le hablaba Chuck de Bucarest, donde teníamos familias sustitutas y no institucional, en el estudio de Sao Paulo, todos los dos van a ser aumentados en el RCT. Algo que mencionaba Chuck es que empezamos el proyecto Bucarest un poco tarde en cuanto a la vida de los infantes, pero ahora en el estudio Sao Paulo, en lugar de ser la edad de 22 meses, esperamos que se inicie el estudio antes de un año, con la idea que entre más temprano podemos hacer una intervención mejor. Y otro de los comentarios del estudio de Bucarest, el grupo de comparación tenía mayor ventaja y en el estudio de San Paulo vamos a tener menos ventajas de comparación grupal. Y como les mencionaba, en el grupo de Bucarest, en este proyecto no teníamos análisis económico y sí vamos a tener una comparación costo-beneficio de las dos intervenciones en el proyecto de San Pablo. Así es que, en resumen, esperamos proporcionar evidencias científicas sobre la forma de cuidado que sea la mejor y más económica para huérfanos y niños vulnerables, y queremos persuadir a los gobiernos y a los donantes de poder realizar políticas más informadas con base en la evidencia e inversiones para mejorar. Como decía Chuck, todavía hay millones de niños, niñas que están viviendo en cuidado residencial, empezando
desde muy temprano en sus vidas y nuestra meta es tratar de identificar formas de cuidado para ellos lo más temprano posible en sus vidas para que tengan una mejor vida. Y con eso les doy las gracias. Gracias. Gracias, Nathan. Puedes dejar de compartir tu pantalla. Ya lo hice. Muy bien. Y vamos a continuar con Charlie. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien. Así es que brevemente voy a describir un poco más sobre esa acogida en la intervención, lo que llaman algunos AVI. Estamos muy emocionados porque hay una intervención con base en la evidencia que haya sido colocada en estos dos grupos de cuidado, y al aumentar ambos vamos a poder comparar sí o no la intervención por medio de retroalimentación de video tenga diferente impacto. Este es una intervención de coaching con el cuidador, pero específicamente a un niño o niña con quien se esté trabajando, y está diseñado con características de ese niño o niña y su relación con el cuidador. Vamos a tener niños aleatoriamente colocados en familias, en cuidado residencial, y luego van a tener 8 sesiones que se va a llevar a cabo en 2 a 3 meses, y luego vamos a estar evaluando esos resultados. George Terabulsi y Chantal, que han estado muy involucrados con esta intervención en varios años, fueron a Brasil, capacitaron a nuestro grupo y continúan siendo nuestros consultores, y quiero reconocer su ayuda. El equipo de intervención es una ONG en San Pablo. Tenemos un equipo maravilloso. Melissa Middleton es parte de la facultad que trabaja conmigo, muchos años de experiencia trabajando con niñez que está en familia sustituta, y ella da consultoría para el equipo de intervención en San Pablo. Así es que, como yo decía, son 8 semanas de intervención que se lleva a cabo en el lugar donde vive ese niño o niña, sea un cuidado residencial o familia sustituta, y el objetivo es para poder ver la sensibilidad paternal y es esa relación del niño o niña respondiendo a las necesidades del niño, dando el apoyo para esos niños y niñas. Las sesiones duran alrededor de 90 minutos. La primera sesión, que se llama visita cero, es más o menos una evaluación para poder desarrollar hipótesis específicas de qué ayudaría para dar mejor cuidado sensitivo y más seguridad para el niño o niña. Y cada una de las siguientes visitas están diseñadas para poder abordar la hipótesis que se llevó a cabo en la evaluación. Así es que los objetivos son similares a estos tipos de intervención en otras situaciones: la sensibilidad al cuidador, la proximidad a la niñez, que pueda responder a las necesidades que expresa ese niño o niña, y comprometerse socialmente a tener una interacción con el niño o la niña para poder hacer mayor énfasis en la relación. Así es que la forma en que empiezan las sesiones es con una sesión de 10, 15 minutos para revisar qué ha pasado generalmente, y luego 20 minutos de diálogo. El
interventor selecciona un tema para poder ver si se entienden las necesidades de ese niño, desarrollar una forma alternativa y parar después de eso. Y luego, teniendo hecho esa actividad, hay 20 minutos con retroalimentación de video que lo que ha sido filmado se comparte con el cuidador y se habla sobre sus sentimientos, sus observaciones de sí mismo, del niño, niña, durante esa interacción. Es un esfuerzo para poder aumentar la capacidad de cuidado de esos padres sustitutos. Luego hay unos 10 a 15 minutos para poder hacer énfasis en el progreso, animar actividades similares con el niño o niña durante la siguiente semana. Han habido hasta la fecha cuatro publicaciones de resultados y hay 4 más que están en camino, pero básicamente muestran en estos controles aleatorios la habilidad, la capacidad de tener un impacto y tener tanto en la niñez como los cuidadores y los comportamientos que que se reflejan en esa relación niño y cuidador. Obviamente esta es la primera vez que esta intervención ha sido administrado en un cuidado residencial y eso va a presentar retos únicos y afortunadamente hemos podido hacer trabajo piloto que nos ayuda a tener esa sensibilidad de ver los cuidadores institucionales van a decir tengo tanto que hacer, todas estas cosas y ayudarlos a entender que pueden hacer estas actividades con los niños y niñas en momentos en que están cuidando de sus necesidades básicas, como dándole la comida, cambiando los pañales. Así interesante, una experiencia muy interesante el ver cómo esto ha sido aceptado en este contexto de abrigo y protección. Para revisar, hemos completado esta intervención piloto con 10 niños en cuidado de familia sustituto y 2 en institución. Hay 6 en camino. En la ciudad de San Pablo decidió cerrar la institución donde estábamos haciendo este trabajo y referir a estos niños a otra institución. Y esto resultó ser que era una institución solo para bebés y el momento en San Pablo era tener a los niños solamente en instituciones de edades mixtas y es parte de la transformación del cuidado residencial. Tuvimos nuestro primer niño que aleatoriamente fue colocado en familia sustituta y le estamos dando el tiempo para que se aclimate para empezar la intervención. Hay muchos colaboradores, donantes y damos gracias a toda su colaboración y estamos muy animados de poder empezar a trabajar con ellos. Muchísimas gracias, Charlie, Chuck y Nathan por estas presentaciones, mucha información para nuestro grupo. Ha habido algunas preguntas que han entrado. El primero es sobre el proyecto de Bucarest y dice, ¿ha usted considerado pensaba preguntando a los adultos, que ahora ya son adultos, el haber sido partícipes y al haber sido colocados en una forma aleatoria? Sería interesante escuchar su voz. ¿Alguno de ustedes podría reflexionar sobre esto? ¿Cuáles son esos sentimientos? Yo puedo empezar esa reflexión. La respuesta es sí. Sí, estamos de hecho eh, hemos estado entrevistando y vamos a dar
acompañamiento y llevar esta entrevista a un grupo de adultos que aleatoriamente fueron colocados en institución y otros en familia sustituta y hablar sobre eso. Esa entrevista recientemente ha sido aprobado por el comité en el hospital de Boston y ahora está siendo enviado a la Universidad de Bucarest antes de que podamos empezar ese trabajo. Y yo no sé, Charlie, si tú quieres comentar algo más. Sure exactly how many of these young adults we will be able to interview. Cuando nosotros vemos la cantidad de estos jóvenes, nosotros estamos con la disposición de coordinar y de hecho tendríamos que verificar un número más pequeño para poder sumergirnos más en los datos. Y ahora nosotros no le pedimos directamente a los participantes que participen en el estudio, sino que lo que hacemos es tratar de ver que los participantes han llegado al laboratorio tal vez solamente a hablar, a tener un tipo de relación con el personal, un tipo de vínculo. Entonces ya cuando miramos esa disposición en ellos y definitivamente vemos que son potenciales para poder recolectar los datos, entonces ya les pedimos que sean parte del proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a algunas de las preguntas, sobre todo con el proyecto de Brasil. Y una de esas preguntas es, dado el grupo de comparación que es un poquito menos ventajoso que también, entonces ustedes están ofreciendo algún tipo de sesiones directamente al hogar o tal vez otro tipo de estudio, otra rama de ese estudio. Bueno, es que hay muchísimas cosas que podríamos agregar con esto y la realidad de los presupuestos, de la limitación del financiamiento que originalmente nosotros teníamos como un control dentro del estudio a base de las instituciones para poder hacer la comparación y tener una intervención posterior, ha sido difícil porque tenemos esa dificultad directamente con el financiamiento. Entonces ahí nos vemos detenidos. Muchísimas gracias. Bueno, otra de las preguntas es acerca de la elección con las intervenciones y las diferentes posibilidades que hay disponibles para poder mejorar el cuidado, incluso la sensitividad, la forma en la que sienten las personas que están cuidando. ¿Cómo es que ustedes diseñan la intervención? Y sí, definitivamente es muy buena pregunta. Definitivamente nos basamos en la filosofía, en cómo nosotros podemos detectar ese apego. No sé si ustedes han escuchado un poco al respecto. Sin embargo, se trata mucho de una combinación de saber qué es lo que es factible, qué es lo que está disponible, qué es lo que tenemos en portugués, qué es lo que se puede traducir al portugués y de una forma rápida. Incluso también ver cómo nosotros podemos seleccionar cuáles son las ideas de intervención que podrían ser efectivas, dado el hecho que nosotros hemos estado viendo la demostración para que pueda ser realmente un tema que se pueda aplicar sobre toda la sensibilidad de los cuidadores de una forma en la que, por ejemplo, favorezca a los niños que han padecido ese abuso y ese abandono. Muy bien, estamos muy contentos también de que este proyecto sea considerado directamente para las instituciones y desafortunadamente este tipo de material no está dispuesto en portugués. Esperamos que en el futuro sí esté. Y bueno, también tenemos una pregunta de África. Sabemos que, por ejemplo, ¿tienen algunos planes futuros ustedes para tener algo de este estudio, algo parecido en África? Bueno, hemos estado hablando un poquito acerca de qué podemos hacer y estamos interesados en cómo nosotros podemos emprender algo similar. Y de hecho, nosotros podríamos decir que hemos estado pensando un poco en el tema de Brasil, sobre todo. Hemos tratado de analizar el grupo y también tenemos una lista de los países que podrían someterse dentro de un estudio
estudio similar. Entonces, para esto tendríamos que tener como que la facilidad logística para determinar qué país podría hacerlo, porque realmente sí cuesta un poco, sería de analizar directamente y cuál sería la forma en la que nosotros podemos organizarlo logísticamente en algún país de África. Bueno, entonces eso es malas noticias para el continente, pero esperemos que ustedes puedan llegar a su a su mínimo número, que es de 100 personas. Bueno, en el tema de que la legislación de Brasil, cuando nosotros hablamos del cuidado institucional, nosotros decimos que tienen un tiempo máximo 18 meses. ¿Cómo ustedes gestionan esto dentro de su estudio? Bueno, con la forma en la que yo lo entiendo es que existe un intento, tanto para la reunificación, así como para la adopción. Pero si ninguna de las dos opciones funciona, que es el caso de muchísimos niños que están en estos refugios, no hay forma de salir, solamente tienen que quedarse allí durante esos 18 meses. Y de hecho, la forma en la que nosotros hemos visto es que visitamos estos refugios y vemos la situación en la que están allí, vemos algunos niños que incluso tienen más edad. Y decimos, pero estos no son las edades que están en este abrigo. Y nos dicen, sí, pero es que por ley se tienen que quedar aquí en protección. Y bueno, si ustedes no estuvieran realizando este estudio, todos los niños estarían yendo a los refugios simplemente porque así se maneja ahí. La verdad que sí. Tenemos algunas ONG que están trabajando y, por ejemplo, ellos lo que hacen es colaborar con algunas familias sustitutas, pero tenemos hasta un máximo de como de 35 familias. Eso significa que es un número sumamente limitado. Nosotros, me acuerdo que cuando empezamos en Rumania, algo así, estábamos viendo algo similar y donde vemos que los niños en su gran mayoría son institucionalizados. Bueno, solamente para manejar una claridad. Es que tenemos, por ejemplo, los niños que son menores de 24 meses están en estos refugios, pero ¿qué pasa con los niños mayores? De alguna forma van a ser beneficiados de este proyecto, pero no van a ser parte de la aleatoriedad. Que sean niños mayores de 24 años se van a quedar en el cuidado alternativo o cómo van a estar. No, es que definitivamente si son mayores de 24 años ni siquiera los tomamos en consideración para el estudio. Bueno, aquí también tenemos una pregunta técnica. ¿Y cómo ustedes deciden en el tamaño de la muestra? ¿Ustedes definen por alguna población? ¿Ustedes lo definen por la factibilidad? ¿O cómo es que ustedes lo establecen? Se basa en un cálculo de anticipación, sobre todo que se está manejando en ese momento y de algunos factores similares que tomamos en cuenta. Otra de las preguntas es con el diseño y la ética de esta investigación. Resulta ser un poco complicada y cuando hablamos acerca del tamaño de los refugios, que a veces tenemos una gran cantidad de niños, hasta 50, y que eso sucede también en otros países, pero tal vez no en ese tamaño, ¿cómo es que esto va a afectar sus hallazgos y la aplicabilidad que ustedes van a dar a su diseño? Bueno, es que tenemos un tanto de investigación que nos da como resultado que en los entornos institucionales, en comparación con las familias, hay diferencias. De hecho, 50, por ejemplo, que es bastante, es mucho mejor que tener 100. Entonces, de alguna forma, eso como que nos permite anticiparnos a que ya vamos a tener el resultado de que tener una menor proporción de niños en un lugar nos va a dar mejores resultados. Eso implica que los niños que están en los refugios van a tener un poco más de ventajas en comparación con otras instituciones que tienen muchos más niños, porque no se les va a dar el cuidado óptimo debido a la proporción. Así que bueno, este es un desafío cuando hablamos de la comparación. Por otro lado, también tenemos el hecho de que tenemos diferencias, por ejemplo, de las que Chuck habló,
porque nosotros estamos tratando de evaluar a niños en una edad muy temprana. Entonces, posiblemente no han incluso tenido una exposición a la institucionalización. Por ejemplo, lo vimos en Rumania, que hasta después de los 2 años eran institucionalizados. Entonces, hay una diferencia que nosotros podemos tomar ahí. Muy bien. Y cuando hablamos de de estos refugios o abrigos, ¿estos los dirige el gobierno o hay instituciones aparte que toman control de ellos? Bueno, principalmente es por el gobierno, y si son otras instituciones deben de tener una licencia. Por ejemplo, pueden ser por afiliaciones religiosas o de otra naturaleza. Bien, bueno, entonces hay muchísimas preguntas y veo muchísimas en mi pantalla. Creo que hemos cubierto la gran mayoría de las preguntas, lo cual me impresiona bastante. Y yo creo que aquí simplemente mi trabajo es agradecerle a ustedes, nuestros presentadores, y por toda la respuesta que nos están dando a cada una de las preguntas. A este grupo de trabajo, definitivamente estamos muy interesados en conocer un poco más acerca de este proyecto, de las mediciones que se logren de este proyecto en Bucarest. Y bueno, entonces vamos a estar enviando también un correo con los enlaces de los recursos, de la grabación y presentación. Y para hoy solamente me queda desearles un feliz día y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Que tengan un excelente día o tarde. Hasta